Uno de los niños en la multitud dio un paso adelante. Era un niño pequeño, de quizás 10 años, con ropa anticuada, como de los años 60. Sus ojos brillaban con una luz que no parecía natural. «Te estábamos esperando, Jeremiah», dijo el niño. Su voz era clara en la quietud de la noche. «Cada 50 años te esperamos». Déjame contarte algo que me pasó hace 7 veranos. Algo que todavía hace que me despierte en mitad de la noche, con la camiseta empapada en sudor frío. Un viaje inesperado. Nunca fui supersticioso. De hecho, siempre fui el tipo que se reía cuando alguien mencionaba fantasmas o maldiciones. Pero eso cambió la noche que conduje por la carretera estatal 16. Ese tramo olvidado que serpentea entre Millfield y Crows Harbor. Verás, acababa de terminar mi turno en la gasolinera Apex, donde trabajaba para pagar mis estudios. Eran las 11:30 de la noche, y lo único que quería era llegar a casa, darme una ducha y dormir hasta el mediodía siguiente. Había sido un turno especialmente agotador. Un grupo de universitarios borrachos había entrado justo cuando estaba por cerrar, derramando slushies por todo el piso que acababa de fregar. Mi jefe, Tobias, un tipo flaco, con una calva, que brillaba bajo las luces fluorescentes, me había pedido que limpiara todo antes de irme. «O lo limpias, o no vuelvas mañana», me dijo, a pesar de que yo llevaba allí 3 años sin faltar ni un día. Así que me quedé 1 hora extra, fregando pegajosos charcos azules, mientras maldecía entre dientes. Cuando por fin salí, una niebla espesa cubría el parking. Era extraño, porque cuando llegué a las 4 de la tarde, el cielo estaba despejado. Mi viejo Chevrolet Malibu del 92 tosió un par de veces antes de arrancar. La radio se encendió automáticamente. Tenía ese problema desde que la compré, sintonizando estática. La apagué con un golpe seco. Normalmente, tomaba la autopista 44 para volver a casa, pero esa noche habían anunciado obras, y yo, exhausto como estaba, decidí tomar el atajo por la estatal 16. Un error que cambiaría mi vida para siempre. La 16 era una carretera de doble sentido, bordeada por árboles altos que parecían manos huesudas extendidas hacia el cielo. De día era pintoresca, de noche inquietante, pero yo solo pensaba en llegar a casa 15 minutos antes. 20 minutos después de dejar la gasolinera, la niebla se había vuelto tan densa que apenas podía ver a 10 metros por delante. Bajé la velocidad a 40 kilómetros por hora y encendí las luces antiniebla. La radio volvió a encenderse sola, esta vez con una canción antigua que reconocí vagamente. Something in the Way de Nirvana. Nunca fui fan de Cobain, pero esa noche, su voz arrastrada parecía encajar perfectamente con la atmósfera. Fue entonces cuando lo vi, o mejor dicho, lo entreví. Una figura al borde de la carretera. Por un segundo pensé que era un ciervo, pero los ciervos no llevan ropa. Era una persona. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada. Frené un poco más. Eran casi las 12 de la noche, en medio de la nada. ¿Quién demonios estaría haciendo autostop a esa hora?
A medida que me acercaba, pude distinguir mejor su silueta. Era un hombre mayor, quizás de unos 70 años, con un abrigo que le quedaba grande y un sombrero de ala ancha que le ocultaba parte del rostro. Sostenía un pequeño maletín de cuero gastado. No sé por qué me detuve. Quizás fue la fatiga nublando mi juicio, o tal vez esa extraña mezcla de curiosidad y compasión que a veces nos hace hacer cosas estúpidas. Bajé la ventanilla. ¿Necesita ayuda?, pregunté, notando que mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. El anciano se giró lentamente hacia mí. Su rostro era anguloso, con mejillas hundidas y una piel tan pálida que parecía translúcida bajo la tenue luz de los faros. «Voy a Crows Harbor», dijo con una voz sorprendentemente clara y juvenil para su apariencia. «Si vas hacia allá, te agradecería el viaje». No iba exactamente a Crows Harbor, pero solo tendría que desviarme unos pocos kilómetros. Además, ¿qué clase de persona dejaría a un anciano en medio de la niebla a medianoche? «Claro, suba», respondí, desbloqueando la puerta del copiloto. El hombre, que más tarde se presentaría como Jeremiah Pike, entró con una agilidad incongruente con su aparente edad. Colocó su maletín sobre sus rodillas y cerró la puerta con un sonido metálico que resonó más de lo que debería en el silencio de la noche. «Gracias, chico», dijo, y su aliento formó pequeñas nubes en el aire frío del coche. No mucha gente se detiene estos días. Volví a poner el coche en marcha y continuamos por la carretera. La niebla parecía haberse espesado aún más, y ahora el mundo fuera del coche se había reducido a una masa grisácea que engullía la luz de los faros. «Es una noche extraña para estar haciendo autostop», comenté, intentando hacer conversación. Pike soltó algo a medio camino entre una risa y un suspiro. «Algunas noches son para viajar, otras para quedarse en casa. Esta es definitivamente de las primeras». Hubo algo en su tono que me provocó un escalofrío. Subí la calefacción, aunque no estaba seguro de si el frío venía del exterior o de algo dentro de mí. La radio, que había estado sonando bajito, empezó a perder la señal. La estática volvió, mezclándose con fragmentos distorsionados de la canción. «La tecnología moderna», murmuró Pike con desdén, «siempre fallando cuando más la necesitas». «Es un coche viejo», me disculpé. «La radio tiene voluntad propia». Pike asintió, como si comprendiera perfectamente. Luego, con un movimiento casual, extendió su mano huesuda y tocó el dial de la radio. La estática cesó inmediatamente, reemplazada por una música clara que no reconocí. Era un vals antiguo, tocado con violines y un piano. «Mejor», dijo Pike, recostándose en el asiento. Quise preguntar cómo había logrado sintonizar algo cuando yo llevaba años intentándolo sin éxito, pero algo en mi interior me aconsejó que no lo hiciera. A medida que avanzábamos por la carretera, noté que los árboles a ambos lados parecían cada vez más densos y oscuros. No recordaba que la vegetación fuera tan espesa en este tramo, pero hacía años que no pasaba por allí. «¿Vive en Crows Harbor?», pregunté, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Pike tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó distante, como si estuviera recordando algo muy lejano. «Vivo y no vivo. Digamos que tengo asuntos pendientes allí». No supe qué responder a eso, así que me limité a asentir y seguir conduciendo. La niebla ahora parecía moverse con vida propia, formando remolinos y figuras que desaparecían en cuanto intentaba enfocarlas.
Fue entonces cuando noté el olor. Al principio era sutil, casi imperceptible, algo terroso, como la humedad de un sótano después de una inundación. Pero gradualmente fue intensificándose. Era un olor a descomposición, a algo que había estado mucho tiempo bajo tierra. Dirigí una mirada discreta hacia Pike. Seguía sentado perfectamente inmóvil, con la mirada fija en la carretera. El maletín sobre sus rodillas parecía temblar ligeramente. ¿Qué lleva ahí?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Pike giró lentamente su cabeza hacia mí. Sus ojos, que antes no había podido ver bien por la sombra del sombrero, eran de un azul tan pálido que casi parecían blancos. «Recuerdos», respondió simplemente, «de mi tiempo en Crows Harbor». El maletín tembló nuevamente, esta vez con más fuerza. Pike colocó su mano encima y el movimiento cesó. Tragué saliva. Parte de mí quería detener el coche, pedirle que se bajara y salir de allí lo más rápido posible. Pero otra parte, una parte que no reconocía como mía, sentía una curiosidad morbosa. «Debería contarte una historia», dijo Pike de repente, como si hubiera leído mis pensamientos, «para que el viaje pase más rápido». No respondí, pero él tomó mi silencio como una invitación. En 1963, un suceso estremeció Crows Harbor. Una serie de desapariciones. 7 niños en total, todos entre 8 y 12 años. Todos desaparecieron sin dejar rastro, siempre en noches de niebla como esta. Mi corazón empezó a latir más rápido. No quería escuchar esta historia, pero tampoco podía pedirle que se callara. La policía no encontró nada, ni una pista, ni un testigo. Era como si la niebla se los hubiera tragado. Los padres organizaron búsquedas, trajeron perros, contrataron detectives privados. Nada. Los niños se habían esfumado. El vals en la radio se había vuelto más intenso, con notas que parecían desafinar de forma sutil pero inquietante. Pero lo que nadie sabía, continuó Pike, es que sí había un testigo. Un niño de 10 años que había visto algo la noche que desapareció el último niño. Vio a un hombre alto con un maletín, caminando hacia el bosque con el niño de la mano. El coche dio una sacudida repentina, como si hubiera pasado por un bache, aunque no recordaba haber visto ninguno en la carretera. El niño testigo le contó a su padre lo que había visto, y su padre, que era el sheriff del pueblo, organizó una búsqueda en los bosques. Encontraron una cabaña abandonada, y en esa cabaña, Pike hizo una pausa, sus dedos tamborileando rítmicamente sobre el maletín. Encontraron presas de ropa, pequeñas, de niños, cortadas en tiras, y un maletín idéntico a este, pero vacío. El maletín sobre sus rodillas volvió a temblar. Esta vez estaba seguro de que no era mi imaginación. El sheriff reunió a un grupo de hombres del pueblo. Estaban furiosos, buscando venganza. Rastrearon al hombre del maletín hasta los pantanos de Black Creek. Lo encontraron escondido en una cueva subterránea. Lo que vieron allí, bueno, digamos que algunos de esos hombres nunca volvieron a hablar de ello, y los que lo hicieron terminaron en el manicomio estatal. Sentí que mis manos sudaban sobre el volante. La carretera frente a nosotros parecía estirarse interminablemente en la niebla, como si estuviéramos conduciendo en un bucle sin fin. ¿Qué encontraron?, me oí preguntar, aunque una parte de mí gritaba que no quería saberlo.
Pike sonrió. Una sonrisa amplia que revelaba dientes demasiado blancos, demasiado perfectos para un anciano. Al hombre, por supuesto, y a los niños, o lo que quedaba de ellos. Verás, el hombre tenía una colección de partes que guardaba en su maletín. El maletín se agitó violentamente. Esta vez, Pike no lo detuvo. Los hombres del pueblo decidieron que la justicia normal no era suficiente para algo así. Arrastraron al hombre de vuelta a Crow's Harbor. Lo llevaron a la plaza del pueblo y allí, frente a todos los habitantes, lo quemaron vivo. La música en la radio había dejado de ser un vals. Ahora era solo un ruido discordante. Violines chirriando, teclas de piano golpeadas sin armonía. Pero antes de morir, el hombre hizo una promesa. Dijo que regresaría, que cada 50 años, en la noche más neblinosa, volvería a Crow's Harbor y completaría su colección. Pike abrió el maletín. Lo que vi dentro me heló la sangre. No eran objetos, no eran partes, como él había insinuado. Eran rostros. 6 caras, translúcidas, como máscaras hechas de humo o niebla. Flotaban dentro del maletín, sus expresiones congeladas en gestos de terror absoluto. 6, dijo Pike. Su voz, ahora completamente diferente, profunda y resonante. Solo necesito uno más para completar mi colección de 2013. Intenté pisar el freno, pero mi pie no respondía. Intenté soltar el volante, pero mis manos parecían pegadas a él. Mi cuerpo ya no me obedecía. No te preocupes, susurró Pike. Su rostro ahora, mucho más cerca del mío de lo que debería ser posible. No duele. Bueno, no mucho. Y después, formarás parte de algo más grande. Serás eterno, dentro de mi maletín. Sentí un frío intenso extendiéndose desde mi nuca hacia el resto de mi cuerpo. Era como si algo estuviera absorbiendo mi calor, mi energía, mi vida. Los árboles a ambos lados de la carretera ya no parecían árboles, parecían figuras humanas retorcidas, congeladas en posturas imposibles, como si intentaran escapar de la tierra que las sujetaba. La carretera 16, murmuró Pike. Fue construida sobre un antiguo cementerio indio. ¿No lo sabías? Por eso la niebla nunca se va del todo. Por eso los accidentes son tan frecuentes. Por eso yo puedo caminar por ella, año tras año. Su mano, que ya no parecía la de un anciano, sino algo esquelético, con piel estirada sobre huesos, se acercó a mi rostro. Y entonces, por el rabillo del ojo, vi un letrero emergiendo de la niebla. Bienvenido a Crow's Harbor, población 1213. Pike siseó un sonido inhumano. Justo a tiempo. El coche se detuvo por sí mismo, el motor apagándose sin que yo hubiera girado la llave. Estábamos en lo que parecía ser la plaza del pueblo, aunque no había nadie a la vista, solo más niebla y figuras fantasmales que parecían moverse en la periferia de mi visión. La gente de este pueblo cree que me destruyeron, dijo Pike. Su voz era ahora un susurro áspero, pero no entendieron que era yo realmente. No puedes matar lo que nunca estuvo realmente vivo. Su mano tocó mi mejilla y sentí un frío tan intenso que quemaba. Mi visión comenzó a oscurecerse por los bordes, como si algo estuviera absorbiendo la luz misma. Entonces, a través de la ventanilla, vi algo. Una figura. No, varias figuras. Personas emergiendo de la niebla. Adultos, ancianos, niños. Todos con expresiones solemnes.
todos mirando directamente hacia nuestro coche. Pike los vio también. Su mano se detuvo a milímetros de mi piel. No, gruñó. No puede ser. No es posible. Uno de los niños en la multitud dio un paso adelante. Era un niño pequeño, de quizás 10 años, con ropa anticuada, como de los años 60. Sus ojos brillaban con una luz que no parecía natural. «Te estábamos esperando, Jeremiah», dijo el niño. Su voz era clara en la quietud de la noche. «Cada 50 años te esperamos». Pike empezó a temblar a mi lado. El maletín en sus manos se agitaba violentamente. Los rostros dentro estaban chirriando y girando. «Esta vez no escaparás», continuó el niño. «Esta vez completaremos lo que empezaron nuestros abuelos». La multitud comenzó a avanzar hacia el coche. Sus pasos eran pesados, rítmicos, como un solo organismo moviéndose con propósito. Pike agarró la manija de la puerta, pero no se abría. Golpeó la ventanilla, pero el cristal no cedía. «No pueden detenerme», gritó, su voz distorsionándose, hasta convertirse en algo apenas reconocible como humano. «He existido más tiempo del que pueden imaginar. Volveré una y otra vez». El niño sonrió. Una sonrisa triste y anciana en un rostro demasiado joven. «No esta vez, Jeremiah». La multitud rodeó el coche, y entonces, como movidos por una señal invisible, todos extendieron sus manos, las posaron sobre el metal, el cristal, el techo, y comenzaron a cantar. No era un idioma que yo reconociera. Sonaba antiguo, primordial, como el viento a través de cavernas profundas o el susurro del océano en una noche sin luna. A mi lado, Pike se convulsionaba. Su forma estaba cambiando, distorsionándose. Ya no parecía un anciano, sino algo más, algo que mi mente no podía comprender completamente. El maletín se abrió de golpe. Los 6 rostros nebulosos emergieron, flotando hacia arriba, a través del techo del coche, como si fuera inmaterial. Afuera, 6 niños de la multitud dieron un paso adelante, con sus brazos extendidos. Los rostros descendieron hacia ellos, fusionándose con sus cuerpos en una luz dorada que iluminó brevemente la plaza. Pike, o lo que quedaba de él, emitió un chillido que me perforó los tímpanos. Su cuerpo pareció colapsar sobre sí mismo, como papel ardiendo, dejando solo el maletín vacío sobre el asiento. Y entonces todo se detuvo. La niebla se disipó, la multitud desapareció. El coche volvió a arrancar por sí solo, el motor ronroneando como si nada hubiera ocurrido. Me encontré conduciendo fuera de Crows Harbor, de vuelta a la carretera 16. El reloj del salpicadero marcaba las 12:15 de la noche. Habían pasado solo 30 minutos desde que recogí a Pike. Conduje en automático, mi mente intentando procesar lo que acababa de vivir. Parte de mí quería creer que había sido una alucinación, un microsueño causado por la fatiga, pero el maletín vacío en el asiento del copiloto era demasiado real. Lo recogí con manos temblorosas. Era antiguo, de cuero agrietado y con cierres de latón oxidado. Completamente ordinario. Llegué a casa cerca de la 1 de la madrugada. Dejé el maletín en el garaje. No quería tenerlo dentro de casa. Me duché, intentando quitarme ese olor a tierra húmeda y descomposición que parecía haberse impregnado en mi piel. No dormí esa noche, ni la siguiente. Al tercer día, la curiosidad pudo más que el miedo.
Busqué información sobre Crows Harbor y Jeremiah Pike. Lo que encontré me heló la sangre. El incendio de 1963 que consumió la mitad del pueblo. Las misteriosas desapariciones de niños que lo precedieron. El hombre que fue quemado vivo en la plaza, acusado de brujería y asesinato. Encontré una fotografía antigua, amarillenta y granulada. Mostraba a un hombre de unos 40 años, alto y delgado, con ojos claros y una sonrisa inquietante. Sostenía un maletín de cuero. El pie de foto rezaba Jeremiah Pike, en su último día como profesor en la escuela elemental de Crows Harbor. Y debajo, una nota manuscrita. Regresará en 2013. Esa noche bajé al garaje con un bidón de gasolina. Empapé el maletín y le prendí fuego, observando cómo las llamas lo consumían hasta reducirlo a cenizas. Pensé que eso sería el fin de la historia, que podría seguir con mi vida, olvidar lo ocurrido aquella noche neblinosa. Pero me equivocaba, porque cada noche, desde entonces, sueño con Crows Harbor, con su plaza vacía y la niebla reptando entre edificios antiguos. Y en esos sueños, siempre hay un niño pequeño que me mira fijamente y me dice: te estamos esperando. Cada 50 años, te esperamos. Y lo peor no es el sueño en sí. Lo peor es que cada mañana, cuando despierto, encuentro un poco de ceniza en mis manos. Ceniza que poco a poco, día tras día, parece estar reconstruyendo algo en el rincón más oscuro de mi habitación. Algo que se parece mucho a un maletín de cuero viejo. Y sé, con una certeza, que me hiela la sangre, que en 2063, cuando la niebla sea más espesa, estaré haciendo autostop en la carretera estatal 16. Y alguien se detendrá. Y le contaré una historia.